Soy Ana Baltasar y soy parte del grupo de Beatriz, de Julia, Beatriz y Andrea, y tengo el trabajo de características y fundamentos del texto escrito. Comenzamos con el origen y la evolución de la escritura. Cada vez que los hombres han querido dar fe y plasmar los instantes que la historia les ha proporcionado, la necesidad de escribir ha sido imprescindible. Una breve definición de la escritura sería que está relacionada con la acción del verbo escribir, que consiste en plasmar los pensamientos en un papel u otro soporte material mediante la utilización de signos. Puede entenderse como un sistema que mediante estos signos gráficos permite la materialización de la lengua. La escritura comenzó en la región entre el río Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, que era compartida por los sumerios en el sur y los acadios en el norte. La escritura tiene su origen más concretamente en la ciudad de Uruk, donde fueron encontradas las primeras inscripciones en tablillas hacia el 3300 a.C., gracias a las que hemos podido asistir a la evolución de la escritura cuneiforme. Los signos que se podían apreciar en dichas tablillas sufrieron transformaciones a lo largo de los siglos. En principio, las escrituras cuneiformes simbolizaban aquello que querían representar directamente, mientras que los egipcios decidieron utilizarlos para designar al objeto que querían representar, a uno que se parecieran fonéticamente. Mientras que los signos cuneiformes ocupaban toda Mesopotamia, en Egipto y en China se desarrollaron otros sistemas de escritura. Hacia el 3000 a.C. aparece en Egipto la escritura sagrada de los jeroglíficos, y 1000 años más tarde China creará su propio sistema de escritura que llega hasta nuestros días. 2 siglos después, alrededor de 1300 a.C., aparece el alfabeto fenicio, que dará lugar a otras escrituras como el árabe, el hebreo, el arameo, el griego, y del griego a su vez se deriva el alfabeto latino. En la Edad Media, los manuscritos de los monjes copistas eran obras maestras que se producían solamente para las élites, y sin embargo será con la imprenta, después de 1450, cuando la escritura sufrirá una verdadera difusión. En el siglo XIX, Jean-François Champollion, que fue un filólogo y egiptólogo francés, descifra los jeroglíficos gracias al estudio de la piedra de Rosetta, y Henry Rawlinson descodificó los caracteres de la escritura cuneiforme. Como sabemos, la escritura y la traducción están estrechamente relacionadas, y podría decirse que los primeros traductores nacieron en Mesopotamia, a los que se les llamaba dragomán. Ahora esta palabra solamente se utiliza para designar a intérpretes persas, turcos o árabes. En definitiva, el proceso de la evolución de la escritura fue imprescindible para el nacimiento de la historia y, a su vez, el progreso en la civilización, en la cultura, el derecho, las tecnologías y el nivel de vida. Ahora comenzamos con el concepto de escritura en sí. La escritura nace como un código subsidiario de la lengua oral. Solo una minoría de todas las lenguas del mundo disponen de escritura, en especial en el mundo europeo y occidental. Las lenguas que no tienen escritura se pueden perder con más facilidad que las que disponen de escritura, ya que los escritos hacen que nos lleguen algunas lenguas muertas a nuestros días, como el griego clásico o el latín. Además, la lengua escrita sirve para almacenar información y cultura y supera los límites del espacio y el tiempo. Esto es importante, ya que podemos obtener información de culturas antiguas, y a su vez, si no existiese la escritura, no podríamos comunicarnos con personas que están en otro lugar. Esto cambiaría a partir del siglo XX, cuando aparece el teléfono, por ejemplo, y ya nos podemos comunicar mediante vía oral. El sistema de escritura está constituido por grafemas, signos ortográficos, ausencia de todos signos como espacio entre líneas o entre palabras, y otros recursos como mayúsculas, abreviaturas y símbolos, y tipos de imprenta y configuraciones de letras.
o sea, de textos. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los signos gráficos? En primer lugar, reflejar rasgos fonéticos y distinguirlos. Por otro lado, delimitar las unidades de sentido, indicar las modalidades oracionales básicas, señalar el carácter especial de determinados elementos del discurso y estructurar el texto y jerarquizar sus partes, por ejemplo con la puntuación o en párrafos, y además se puede ahorrar tiempo y espacio a la hora de escribir, pues con barras o acortaciones, etc. Ahora, entre el código oral y el código escrito podemos encontrar algunas relaciones. El código oral está basado en elementos fónicos, mientras que el código escrito posee elementos gráficos. El código oral se transmite mediante ondas acústicas y el código escrito solamente mediante soporte físico. En el código oral el emisor y el receptor son hablante y oyente, mientras que en el código escrito son escritor y lector. Y existen elementos que solo son perceptibles en la comunicación oral, como los silencios, mientras que en el código escrito también existen, como la separación entre párrafos. A la hora de transmitir los mensajes, el código oral lo hace de forma diferente al código escrito. Como ya he dicho anteriormente, la lengua oral se transmite a través de sonidos y la lengua escrita a través de grafemas y otros elementos. En el código oral, el oyente recibe el mensaje poco a poco, y en el código escrito el lector recibe el mensaje completo. En la lengua oral existe una cadena continua de unidades, que es de la forma de la que recibimos la información, y en la lengua escrita son diferentes unidades de forma aislada. En la lengua oral se tiene que interpretar el mensaje, mientras que en la lengua escrita no. Debemos acudir al contexto o al significado en la lengua oral para poder interpretar el mensaje correctamente, mientras que en el código escrito no. En el lenguaje oral utilizamos la prosodia para diferenciar las preguntas de las afirmaciones, por ejemplo, mientras que en el código escrito tenemos símbolos como los de interrogación o exclamación, además de mayúsculas, subrayados, disposición de la página, etc. Y en la lengua oral existe una secuencia temporal como forma de transmisión, mientras que en la lengua escrita se recibe la información simultáneamente. Ahora vamos a pasar a las diferencias lingüísticas entre el plano formales entre la lengua escrita y la lengua oral. En el plano fónico existe una pérdida de vocálica de los participios, como los que terminan en ado, que decimos, por ejemplo, bailao en vez de bailado. Existe un cambio en las pronunciaciones, como por ejemplo podemos decir paque en vez de para que. Existe una confusión entre la G y la B, como por ejemplo en agujero, decimos a veces agujero. Y la pronunciación en algunos casos nos permite saber el origen del hablante por su acento. La lengua escrita, sin embargo, necesita una indicación para saber el tono de voz, y el lenguaje es estándar. En el plano morfológico, las formas enfáticas son innecesarias y en la lengua escrita no se utilizan. En la lengua oral utilizamos deícticos, mientras que en la lengua escrita utilizamos formas anafóricas. En la lengua oral existen pronombres con valor expresivo, mientras que en la lengua escrita no, y en la lengua oral usamos diminutivos o superlativos, por lo que le da una mayor expresividad a la comunicación, mientras que en la lengua escrita no hay tanto uso de ellos, por lo tanto se puede perder. En el plano léxico existe un uso de repeticiones, como de sí o no a la hora de afirmar o negar. Un uso de sí en comunicaciones negativas, cuando el hablante había dado por supuesto la respuesta, o sea, cuando el emisor había dado por supuesto la respuesta contraria a la que damos.
uso de que va cuando la respuesta es no. También hay también existe el préstamos, extranjerismos o neologismos, uso de muletillas, frases que sirven para decir otra cosa, como por ejemplo si nos dicen dónde has estado esta noche, le decimos por ahí para no decir realmente dónde hemos estado. Y una transmisión del estado de ánimo e intenciones. En la lengua escrita se evita la repetición léxica con sinónimos, existe un uso de préstamo, no utilizamos las muletillas y bastante precisión léxica. Ahora pasamos a las diferencias en el plano sintáctico. En la lengua oral se utilizan yuxtapuestas y coordinadas que se siguen por una mayor velocidad a la hora de hablar, mientras que en la lengua escrita utilizamos subordinadas. La lengua oral cuenta con oraciones incompletas y con anacolutos o incisos, mientras que en la lengua escrita no se toleran las oraciones inacabadas. La lengua oral permite las regularidades sintácticas, mientras que en la lengua escrita, por supuesto, ¿no? En la lengua oral el orden de las palabras es bastante flexivo, mientras que en la lengua escrita es más rígido porque hay que tratar de mantener al núcleo de la oración cerca de sus complementos. Y en la lengua oral hay repeticiones constantes y en la lengua escrita necesitamos elidir algunos que. Por último, en el plano pragmático discursivo, en la lengua oral lo que se ha dicho está, aunque esta sea efímera, no podemos cambiarlo lo que ya hemos dicho. Mientras que en la lengua escrita el lector recibe un mensaje depurado, ya que a la hora de escribirlo no tenemos a nadie que nos diga cómo hacerlo o cómo no. En la lengua oral la interacción es muy importante y existe un cambio de papeles entre emisor y receptor, que sería hablante y oyente, mientras que en la lengua escrita no existe interacción simultánea. En la lengua oral hay elementos extraverbales, como por ejemplo la postura que adoptamos a la hora de hablar, y en la lengua escrita la expresión de los elementos extraverbales tiene que ser de otra forma. En cuanto a la variación lingüística, la lengua varía en función de 4 parámetros. Diacrónicamente, variación del tiempo, y esto demuestra que hay distintos estados de la lengua a lo largo de la historia. Diatópicamente, esta depende de la situación geográfica, como por ejemplo los dialectos. Diastráticamente, que dependerá del grupo social al que uno pertenece, por ejemplo a la clase social. Y diafásicamente, que dependerá de la situación y del uso de registros según la situación en la que nos encontremos. Los aspectos en los que se mueven lo oral y lo escrito, existen 5 parámetros diferentes para medirlo. Son la relación de proximidad entre los hablantes, el saber compartido, la cotidianeidad, la planificación y la finalidad. En ese cuadro podemos observar el mayor o menor grado en el que la lengua oral y la lengua escrita se relacionan con los parámetros ya mencionados. Vale, los textos tienen 2 características principales, que son la corrección y la adecuación. La corrección, un texto es correcto cuando sigue las normas gramaticales. En la lengua oral la corrección no es tan importante como en la lengua escrita, y hay zonas en las que los errores se reflejan tanto en la lengua oral como en la escrita, por ejemplo el laísmo o el dequeísmo. La adecuación. El discurso oral o escrito se debe ajustar al contexto en el que tiene lugar la comunicación y a la situación general. Comenzamos con la consideración de la escritura a lo largo de la historia. En la actualidad la escritura es valorada por encima de la oralidad y es tomada como modelo para el oral. A la escritura le conferimos mayor veracidad y le exigimos una mayor corrección gramatical y formal.
Sin embargo, esta consideración nunca ha sido, no ha sido siempre así. Los antiguos griegos fueron una civilización que experimentó una transición de una situación de oralidad primaria a una de alfabetización. Los griegos rechazaban esta incorporación de la escritura a sus vidas. El motivo lo explicó muy bien Platón, que decía que conocer es recordar y que lo que no podíamos mantener en nuestra mente no éramos capaces de saberlo, de interiorizarlo. Mantiene que lo escrito está fuera de la mente y que se constituye en una memoria externa y el lector está solo ante lo escrito. En cuanto a la ilustración, Rousseau defendía que la escritura es una mera representación del habla y además esto lo afirmaba Choiseul, y del mismo modo que Rousseau pone la naturaleza a la civilización, hace una posición paralela entre oralidad y escritura. Los lingüistas en la actualidad han dado más importancia al habla que a la escritura, sin embargo, han modelado nuestra forma de pensar, porque hay personas que han interiorizado tanto la escritura que hablan como escriben, y segundo, la escritura posee mecanismos inexistentes en el habla, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas o de puntuación. Volviendo a la consideración actual, el lenguaje escrito es utilizado en diversos ámbitos. Memorizamos a partir de estos escritos, por ejemplo, para una presentación, y ha pasado a tener un mayor valor la lengua escrita que la oral, aunque exactamente no sabemos si esta sobrevaloración de la escritura es real, puesto que hay interferencias ocasionales entre la oralidad y escritura, y todo dependerá pues, del texto que estemos analizando en ese caso. En cuanto a los géneros de la escritura, un género es una forma de comunicación reconocida por una comunidad de hablantes. El carácter sociocultural es un carácter sociocultural y está sujeto a variación. El género permite una interacción rápida entre los individuos que conocen sus características. Se clasifica según el número de géneros que está en continua evolución, el tipo de actividades y las localizaciones sociales. Charrodot afirmaba que había que tener en cuenta una distinción entre la práctica social y los lugares de estructuración, y a su vez que había una situación global y una situación específica. Entre esta situación global y la situación específica había una estrecha relación, puesto que no podía haber una sin la otra. Y por último, entre los ámbitos de la práctica social podemos distinguir el medio social, el mediático y el de Internet. En el medio social tenemos ámbitos como el económico con informes, el político con leyes, el político con historia, con propaganda, panfletos, el religioso con la Biblia, etc. Y las instituciones mediáticas, la televisión con el teletexto, Internet, tenemos cibereducativos como plataformas educativas, etc. Y para finalizar, la comunicación está unida tanto a su situación global como a su situación específica, dependiendo del género del que hablemos. Y aquí acaba la presentación, gracias por la atención.